Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Durán, soy el guitarrista y vocalista de la banda Portal. En este momento voy a darles un video, una pequeña charla sobre lo que son los pedales para tocar heavy metal. Espero que les guste. Bueno amigos, comenzando ya lo que es el video, les voy a enseñar lo que son los pedales esenciales para tocar metal, todos los estilos del heavy metal. Recuerden que existe una serie de pedales estandarizados para tocar determinados estilos. Específicamente les voy a hablar sobre los pedales análogos utilizados para tocar heavy metal. En este momento les voy a hablar sobre una serie de pedales que son esenciales para tocar en vivo. Por ejemplo, tenemos el afinador de la Montone, que es un afinador cromático que tiene la ventaja que en esta pantalla va a aparecer las tonalidades de la afinación bastante grandes y son bastante lumínicas, que te va a permitir observar, te va a marcar los tonos de forma muy bien definida y se va a apreciar muy bien en la oscuridad. Este pedal es perfecto para tocar en vivo cuando los conciertos o los toques son nocturnos y el pedal te expresa en la afinación de una forma bastante llamativa y puedes observar sin ninguna dificultad en plena oscuridad la afinación de la guitarra. Verificar que la afinación no se haya movido o algo por el estilo. Los pedales de afinación son muy importantes en el caso de las guitarras que usas sistema Floyd. Puesto que al usar mucho el vibrato del sistema Floyd, las cuerdas tienden a desafinarse mucho y es esencial estar durante el momento de estar en tarima, estar verificando de forma continua la afinación. Este pedal es muy esencial. Luego vemos en el orden que viene es el Artec, que es un noise gate, es decir, un reductor de ruido. Este reductor de ruido te permite eliminar los sonidos de tierra producidos por la estática o por los productos de los mismos pedales que se encuentran en el orden. Este pedal de la marca Artec tiene dos comandos, que es la salida y la sensibilidad. La salida te permite eliminar el ruido que viaja desde la guitarra hasta el amplificador después de este pedal, es decir, del reductor de ruido hacia el último pedal que va hacia el amplificador. Y la sensibilidad es graduar qué tanto ruido deseas que el pedal te elimine, el ruido. Este pedal es esencial entre los análogos, puesto que los análogos tienen esa particularidad que al ser pedales individuales producen mucho ruido de tierra y también de estática, que inclusive cuando tú dejas de tocar un sonido completamente indeseado. Este pedal te elimina esa característica indeseada para los músicos. En el siguiente orden, en la siguiente posición se encuentra el compresor. En este caso uso un compresor de Marshall. Este compresor es de muy buena calidad y de una muy alta gama. Muchas personas se preguntan qué función cumple el pedal de compresor. El pedal de compresor cumple la función de que hace que el sonido sea más compacto y sea mucho más definido. Recordemos que cuando tú grabas, en la computadora aparece una serie de altos y bajos, que es la frecuencia del sonido. Lo que hace el compresor es comprimir de modo que todo sea completamente homogéneo y el sonido sea mucho más definido y sea más apreciable. Les voy a dar una demostración. Voy a tocar la guitarra sin el compresor encendido. Se escucha muy saturado. Cuando activo el compresor está activado, el sonido es mucho más definido. Se
se logra apreciar una gran diferencia entre los dos, cuando el compresor está apagado y el compresor está encendido. Vamos a dejar encendido. Luego, en el siguiente orden viene un pedal que es muy conocido, que es el wah-wah. En este caso es un Classic Wah de la marca Morley. Este wah-wah produce el sonido clásico del rock and roll, del rock, hard rock, de esos estilos rock and rolleros clásicos. Por eso es que este modelo se llama Classic Wah. Existe de esta misma marca otros tipos de wah-wah, que inclusive esos que son signature y que tienen diferentes características de acuerdo a los músicos. Por ejemplo, de esta misma marca la utilizaba Chris Burton de Metallica, la utiliza Robert Trujillo, actualmente bajista de Metallica, Mark Tremonti, guitarrista de Creed. Inclusive de la Signature las utiliza de esta misma marca Joe Satriani, Steve Vai, Chris Broderick de Megadeth, a veces también lo usa. Estos son un pedal de muy buena calidad, de muy alta gama. El pedal, este pedal en específico tiene la ventaja que no tiene aquí en la parte interior un sistema mecánico como lo tiene los Crybaby. Este pedal tiene la ventaja de que funciona es con un LED interno láser que tiene un sensor aquí en la parte baja del pedal como tal. Esto te permite que el pedal dure aún mucho más, porque evita de que haya desgaste en la parte mecánica como si pasaría en los Crybaby. Este pedal no va a tener ese inconveniente. El wah-wah de las Morley tiene esa característica, y tiene muchas más ventajas sobre otros pedales. La única desventaja que tiene este pedal por sobre los Crybaby es que tiene el switch de encendido, lo tienes a un lado. No es como el de los Crybaby que tú presionas y activas el pedal, lo usas y vuelves a presionar y lo desactivas. Aquí tienes que estar colocando el pie a un lado del pedal para poderlo activar y poderlo desactivar. El sonido característico de este pedal sonido de este wah-wah es muy bien definido. Claro que tiene esa desventaja que tiene el switch y el bypass de selección de encendido, lo tienes a un lado del pedal, pero el sonido es muy bueno. Luego faltaba más para el estilo del metal. Tenemos el pedal de distortion. En este caso tenemos un Metal Move de la Electro Harmonix. Este pedal tiene una gran ventaja por sobre otros pedales, que aquí tiene el switch de encendido para la distorsión. Si ustedes observan en las características del pedal, tiene aquí el selector de distortion, aquí viene el selector, el potenciómetro para ecualización del bajo, de los medios, de los agudos, y viene el top booster. ¿Qué es el top booster? Este pedal tiene la característica de que tiene un booster incorporado. Bueno, usted se preguntará qué es un booster. Un booster es un pedal que normalmente viene individual, que tiene la característica de que le da mucha más potencia y mucho más agudeza a las tonalidades de la guitarra. Eso quiere decir que es utilizado para hacer solos. Si tenemos la distorsión activada, el sonido claramente identificable. Si activo el booster, el sonido es más agudo. Este efecto, para las personas que necesitan darle más potencia al momento de hacerlo solos, es muy ventajoso. Y este pedal tiene esa ventaja, que tiene el booster incorporado al sistema del circuito del pedal. No tienes que estar invirtiendo dinero para comprar otro pedal que tenga el booster. Especialmente este pedal lo tiene incorporado. Recuerda que aquí está el booster, se activa, se desactiva, aquí está la distorsión y se desactiva con él. Aquí está el potenciómetro de volumen, donde tú gradúas el volumen desde el mismo pedal. Luego vienen los pedales de expresión, que en este caso son utilizados más que tonos limpios. En este caso tengo un Chorus
FAB de la Dan Electro. Lo utilizo por cuestiones económicas, pero más allá desde el punto económico, este pedal es de muy buena calidad y de muy alta gama. Todos los pedales Chorus, Echo, Flanger, Phaser, estos pedales, cualquier marca son muy buenos, ya que no necesita de muchos requerimientos. Este pedal se utilizaba para hacer limpios, específicamente le da mucha más dinamismo, mucha más, como que más estructura, le da ser más llamativo a la hora de utilizar los limpios. Si activo el chorus, el sonido te da un eco bastante peculiar, que inclusive Metallica lo usa mucho, por ejemplo. Es el chorus. Lo desactivo, el sonido claramente con sonido único de guitarra. Lo activo, inclusive te puede recordar el efecto cuando lo usa Guns N' Roses, o el mismo Metallica con Master of Puppets. Un sonido bastante bien definido. Luego viene un pedal que es esencial en los guitarristas que les gusta utilizar mucho los solos. Es el pedal, el delay, en este caso uso de la Montone, igual al de la afinación. Este pedal es de muy buena calidad, te da unas repeticiones que tú puedes ecualizar con los comandos, las repeticiones y las características de repetición del sonido que tú desees. Lo activas y te da la repetición en el tono. Y activas Distortion y te da ese sonido clásico para hacer los solos. Al momento inclusive de hacer tapping, de hacer alegato, es perfecto porque en el momento que tú cometas un error, el eco del tono anterior te tapa el error. Te puede recortar el solo de One de Metallica. Este efecto lo utiliza Chris Hammer, por ejemplo. Este efecto te da esa característica que es clara de los solos, que es la repetición, darle más énfasis al momento de resaltar por sobre la guitarra rítmica. Bueno, aquí ya vimos lo que era el orden de los pedales. Recuerden que está el afinador, luego del afinador viene el noise gate, luego del noise gate, que es el reactor de ritmo, del compresor viene el guagua, del guagua viene el distortion, de distortion viene el chorus, del chorus viene el delay. Recuerden que muchos músicos se preguntan que cuál es el orden específico para los pedales. Tienen que recordar que los pedales no tienen orden específico. Inclusive se podría decir que el orden de los factores sí altera el producto. Depende del orden que tú coloques los pedales, vas a encontrar un sonido distinto. El orden que tú lo quieras hacer es en función de que tú busques el sonido que te caracterice y con lo cual te sientas más cómodo a la hora de buscar el sonido. No importa si tú colocas el guagua de último, de primero, o generalmente tiene una caracterización, ¿no? Pero todo depende del músico de cómo quiera ordenarlo.
Inclusive también muchos guitarristas se preguntan, inclusive hasta bajistas, se preguntan que cuál es la diferencia entre los pedales análogos y los pedales digitales. Bueno, en el caso de los pedales digitales es que la ventaja que tiene es que tiene todos los efectos incorporados, y lo hace en cierto modo mucho más económico. La desventaja que tienen los pedales análogos es que es un pedal por cada efecto. Un pedal para distorsión, un pedal para delay, un pedal para chorus, un pedal para distinta función. Es una gran desventaja que tienen los pedales análogos. Pero en comparación de sonido, los análogos tienen un mejor sonido, un sonido como más real, como más natural en función a la guitarra. Los pedales digitales, el sonido es como más, ¿cómo decirlo? Como más plástico, más sintetizado, como más computarizado, y no le da ese sonido real de una guitarra. Y es una gran ventaja que tienen los pedales análogos por sobre los digitales. Una ventaja que tienen los análogos es que su sistema eléctrico es directo hacia el circuito, no tiene que pasar por un sistema de memoria computarizada como si lo tienen los sistemas de los pedales digitales. Por ejemplo, si tú estás en un concierto y estás usando un pedal digital, en el momento que haya una baja de energía en el sitio donde están todos los equipos eléctricos conectados, el pedal tiende a resetearse. Eso quiere decir que la guitarra se te va a apagar, y hasta que el pedal no recupere el sistema, no reinicie el sistema, la guitarra no va a responder. Es una gran desventaja que sucede con los pedales digitales. Lo digo por experiencia porque a mí me ha sucedido en varios conciertos. He utilizado un RP50 de la Digitech, pero que el pedal tiende a retrocederse, entonces no tiene sentido estar tocando con un pedal de eso. Y bueno, ya hemos visto un orden en opinión propia, si es una opinión muy subjetiva de mi parte, sobre los pedales estandarizados que se deberían utilizar a la hora de tocar heavy metal. Recuerda, cuando digo heavy metal me refiero a todos los géneros del heavy metal: el heavy metal clásico, thrash metal, death metal, metalcore, grindcore, todos esos estilos del rock pesado. Estos son los pedales estandarizados. Recuerda que existen una infinidad de pedales con infinidad de efectos que son utilizados de acuerdo al estilo. Recuerda que, por ejemplo, en el rock clásico se utilizan efectos característicos para ese estilo, al igual que el rock alternativo, o a utilizar en el hard rock, o utilizar en las gamas del metal, o utilizar en el blues, o utilizar en el jazz. O sea, son efectos como que son característicos de acuerdo a los estilos. Bueno, mi opinión objetiva sobre el orden de los pedales es esta, porque este es el orden en que encuentro el sonido característico con lo cual me siento cómodo al momento de tocar. Y recuerde que esto es una opinión muy subjetiva de mi parte en los pedales que se deben utilizar a la hora de tocar. Yo no soy un guitarrista de mucho solear, yo soy más que todo el de los riffs. Hubo para el otro solo, pero no son solos de mucha importancia, que haga escalas importantes como lo hace el Exilayo, Chris Broderick o otros guitarristas que son maestros de los solos. Yo lo que hago son riffs, pero que inclusive a pesar que hago riffs, uso pedales que utilizo al momento de hacer mis modestos solos, mis modestos punteos. Bueno, recuerdo, muchachos y amigos, amantes del rock y amantes de esta cultura, que los pedales son muy importantes a la hora de tocar. Antes de comprarlos o antes de adquirir uno, primero verifique las características, vea que puedan recaudar los requisitos que ustedes necesitan. Pueden bajar tutoriales por YouTube o ver foros por internet que hablan sobre ciertos pedales que puedan recaudar los requisitos que ustedes necesitan para tocar determinados estilos. Recuerda, estos pedales son los que yo utilizo para tocar los riffs de los géneros metal. Mi banda a la cual pertenezco, tocamos thrash metal, y pues al estilo Megadeth, al estilo Metallica,
con alguna influencia thrash hardcore, por ejemplo de Trivium, al estilo de Machine Head. O sea, ya un estilo mucho más marcado, no es ese thrash metal attack al estilo Sodom o Exodus o bandas por el estilo. Buscamos un estilo de thrash metal mucho más melódico, de modo que se puede hacer mucho más dinámico a la hora de utilizar los efectos y a la hora de la estructura musical. Recuerden, esto también depende de sus gustos musicales y de acuerdo a la búsqueda de tu sonido característico. Bueno, para mí fue un placer haberles enseñado lo que modestamente sé y espero que les haya servido de algo el orden de los pedales, más o menos la caracterización de cada uno de los pedales, el sonido que produce, la función que produce. Y recuerden, el orden de los pedales sí altera el producto, es decir, busquen el orden que ustedes desean para que genere el sonido que ustedes buscan. El sentido de buscar ordenar los pedales es que tú busques tu sonido propio. Muchos errores que cometen muchos músicos es que intentan imitar el sonido de otros, intentan buscar un sonido idéntico a otro, cuando en realidad ese es el sonido característico de ese músico. Lo que debería ser uno como persona que también entra entre esa gran masa de personas amantes del rock, es buscar el sonido propio, un sonido característico, de modo que al momento de que uno salga a tocar, las personas sepan y logren identificar el sonido. Por ejemplo, ustedes escuchan a Metallica, es el sonido característico de Metallica de las canciones. Inclusive una banda que es completamente contemporánea a ella, que es Megadeth, o inclusive Slayer o Anthrax, son bandas que son completamente contemporáneas, que la diferencia será de 1 o 2 años, y son del mismo estilo, thrash metal, pero cada una de las bandas utiliza un sonido específico que los caracteriza a cada uno. Es por ello que no utilizan ellos los mismos efectos de sonido, no utilizan la misma amplificación. Lógicamente también eso influye en la estructura musical, pero es para darle un ejemplo sobre las características distintas que pueden tener los músicos. No cometan el error de querer imitar el sonido de otros músicos. Busquen el sonido propio de ustedes, propio y característico de ustedes, de modo que al momento de ustedes salir a tarima y dejen marcado y den hincapié sobre su estilo, y al momento de salir nuevamente a tarima, las personas logren identificar y digan: ah, oye, esa es la banda que se presentó tal día, con el que su sonido es característico. Se logra identificar por sus riffs o por su efecto en el solo, o por indistintamente cual sea el motivo. Ese es el punto, marcar la diferencia, no sea una vil copia de otras bandas, no quieran imitar los sonidos de otras bandas, busquen el sonido propio. Y bueno, ese es el consejo que les doy. Hasta una próxima edición, espero que les haya gustado el video y que les haya servido de algo mi modesta opinión. Muchísimas gracias.